El uso de microcontroladores ha ido en aumento en los últimos años, esto por la utilidad que tienen debido a su uso en la domótica y en el Internet de las cosas. Lo usamos en casi todos los aparatos y sobre todo en lo referente al control. Por ejemplo, los automóviles de gran importancia ya que los sensores se encargan de que esté todo en orden. Por ello vamos a aprender a programar los microcontroladores en un lenguaje más simple que ensamblador y este será en C. Por ello vamos a ver las siguientes prácticas. Prácticas 6 y 7. Comenzando con el lenguaje C, vamos a hacer un parpadeo y una secuencia de LEDs de encendido. Para ello vamos a usar el PIC 16F628A con una configuración de 4 MHz en nuestro oscilador. El código es el siguiente. En nuestro main vamos a configurar el bit 0 del puerto B como salida para nuestro LED y tendremos un while que será nuestro ciclo infinito para encender y apagar. Para encender simplemente vamos a ponerlo en estado alto con un 1. Vamos a esperar 500 milisegundos y luego lo pondremos en estado bajo para que se muestre como apagado y tendremos una espera de 500 milisegundos. Para la práctica 7 ocupamos el siguiente código, que es básicamente lo mismo pero para cada uno de los LEDs. Van a ser 8, entonces vamos a definir todo el puerto B como salida y lo vamos a tener en estado bajo. Entonces vamos a tener RB es igual a 1, un espacio de 500 milisegundos, lo apagamos, lo esperamos otra vez 500 milisegundos y seguimos con cada uno de los LEDs de esta misma forma. Práctica 8 y 9. Para estas prácticas usaremos el display de 7 segmentos. Para la práctica 8 va a ser ánodo común y para la práctica 9 cátodo común. Para ello vamos a usar nuestro PIC 16F628A con una configuración de 4 MHz para nuestro oscilador. El código será el siguiente. Vamos a llamar a nuestra configuración y vamos a poner a todo nuestro puerto B como salida. Lo pondremos en estado bajo y empezaremos con nuestro ciclo infinito. Para el número 0 vamos a ocupar esta configuración de nuestros pines. Podemos guiar de una tablita como esta. En este caso es de ánodo común. Entonces para cada uno de los números y tenemos un espacio de 500 milisegundos. Para el número 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 9. Para nuestra práctica 9 vamos a tener básicamente lo mismo, pero contrarios. Sin embargo, esta se va a hacer usando valores hexadecimales y es más o menos así. Igual tenemos nuestro puerto B como salida y en estado bajo. Práctica 10. Para esta práctica vamos a usar un botón y dos LEDs en el que a la décima pulsación se encenderá el segundo LED y el primero estará parpadeando cada vez que se presione. Para ello usaremos el PIC 16F628A y nuestra configuración será de 4 MHz para el oscilador. El código será el siguiente. Vamos a mandar a llamar a nuestra configuración y vamos a definir todas estas variables. Tenemos a botón, a LED 0, LED 1 y nuestro contador. Va a ser en el puerto A y en el puerto B. Tenemos nuestra configuración para el puerto A que sea una entrada y el puerto B todo será salida. Entonces cuando el botón esté presionado va a encender el LED y va a empezar con un while para saber cuándo está
para ir contando las pulsaciones. Para ello pondremos ambos LEDs en 0 y tendremos nuestra variable contador que va a ir sumando de 1 en 1. Para ello, si el contador es mayor a 10, entonces se encenderá el LED y volverá a 0. Práctica 12. Para esta práctica vamos a usar el PIC 16F873A. Vamos a configurar nuestro oscilador con 4 MHz y la práctica va a consistir en tener un contador no solo de 1 sino de 2 displays de 7 segmentos. Para ello vamos a llamar nuestra configuración y vamos a tener nuestro main en el que configuraremos el puerto B como salida, el puerto C igualmente como salida y tendremos nuestro display en 0, tanto el primer display como el segundo. Y vamos a asignar los números a una variable que va a ser un vector y entonces usaremos un for para pasar de 1 en 1 hasta obtener el 10 en el primer display y este es para el segundo display. De esta forma tendremos un contador de 0 a 99. Práctica 13 y 14. Para ello vamos a usar una LCD. Entonces vamos a tener nuestro PIC 16F628 con la configuración de oscilador de 4 MHz. El código será el siguiente. Para la práctica 13 únicamente vamos a mostrar el mensaje hola Chapingo o hola mundo, en el que vamos a usar una librería. La librería es la siguiente y nos ayuda a solamente mandar a llamar funciones para que sea fácil. Entonces primero vamos a tener nuestro puerto B como salida, a mandar a inicializar la LCD y en nuestro while vamos a tener limpiamos la pantalla y nos ubicamos en la fila 1, columna 1 y ponemos hola. Después tenemos un espacio de 500 milisegundos y hacemos lo mismo para la palabra Chapingo en la segunda fila. Para la práctica 14 vamos a tener que básicamente lo mismo, pero para que sea movible vamos a agregarle un for para cada fila. Entonces configuramos el puerto B como salida, inicializamos la LCD y en nuestro ciclo infinito vamos a tener el primer for para la palabra hola en la fila 1 y entonces vamos a agregarle una i que va a ser nuestro contador para ir deslizando la palabra. Para ello vamos a tener que va a ir avanzando nuestra i de 1 en 1 hasta tener un valor de 16. Y para el siguiente for es para la fila 2, entonces es lo mismo, pero ahora va a ir decrementando en vez de ir incrementando. Práctica 16 y 17. En estas prácticas vamos a mover un motor a pasos con nuestro PIC 16F628A. Para ello vamos a configurar nuestro oscilador con 4 MHz y el primer código será el siguiente para un motor a pasos bipolar. El código será el siguiente. Vamos a configurar el puerto B como salidas y lo tendremos en estado bajo. Tendremos nuestro variables steps, que es un vector, tendrá 4 posiciones que serán las que lograrán el movimiento de nuestro motor.
tendremos un while que dentro tendrá un for, el cual recorrerá de una en una de estas posiciones para nuestro movimiento. Entonces, para mandar a llamar dichas posiciones serán con port p es igual a step i, que i va a ser nuestro contador que ya hemos puesto en el for. Tendremos un delay de 500 milisegundos. Para nuestra práctica 17 vamos a hacer básicamente lo mismo, pero para un motor a pasos unipolar. Para ello igual usaremos un PIC 16F628A con 4 MHz en nuestro oscilador. El programa será el siguiente, que como hemos dicho es igual, solo que van a ser 8 posiciones diferentes que están aquí y las recorreremos igual con un for y nuestro contador i. Práctica 18 y 19. Para esta práctica vamos a ocupar un motor a pasos y la LCD con algunos botones para indicar los movimientos. Usaremos el PIC 16F873A con una configuración de 4 MHz para nuestro oscilador. Lo siguiente será el código. Vamos a llamar a nuestra configuración y a nuestra librería LCD que ya hemos visto anteriormente. Para nuestro código principal vamos a tener nuestro ADCON para poner los pines en digital. Vamos a tener nuestro trace A en el que tendremos entradas y salidas, y para nuestro puerto B y C va a ser completamente salida. Inicializamos nuestra LCD y tendremos nuestra variable steps, que será para los movimientos como ya hemos visto. Tendremos ahora sí nuestro ciclo infinito y para ello tendremos nuestro if, que nos preguntará si el bit 0 del puerto A está encendido o no. Igualmente en el else if, pero ahora para nuestro botón 2 que estará en el bit 1 del puerto A. Entonces vamos a limpiar la pantalla y nos ubicaremos en la columna 1, fila 1, tendremos la leyenda control de motor y en la fila 2, columna 1, tendremos la leyenda giro izquierda. Nuestro for será el que nos ayudará a tener el movimiento del motor a pasos, como ya hemos visto, y será el siguiente bloque. Para el giro contrario a la derecha tendremos, como hemos mencionado, nuestro botón en el puerto, nuestro siguiente botón con el que limpiaremos la pantalla y tendremos nuestra leyenda control de motor y giro a la derecha. Para nuestro bloque for, que nos ayudará a los movimientos, será ahora en forma decrementada. Y finalmente tendremos nuestro else, en el que limpiaremos la pantalla, nos ubicaremos en la columna 1, fila 1, con control de motor y motor detenido, ya que este no tendrá ningún movimiento. Para la práctica 19 tendremos el siguiente código. Vamos a hacer básicamente lo mismo, pero con 8 movimientos, que será para nuestro motor unipolar. Entonces vamos a habilitar las salidas digitales, a configurar el puerto A como entrada para nuestros botones y el puerto B como salida, al igual que el puerto C. Inicializamos nuestro LCD y tendremos aquí nuestra variable que iremos recorriendo para los movimientos, nuestro while, y tendremos lo mismo. Si se presiona el botón 0 del puerto A, entonces girará a la izquierda,
gracias a nuestro for que va en incremento. En el siguiente bloque, que es el else if, tendremos para nuestro botón en el bit 1 del puerto A, si está encendido, entonces el control girará a la derecha, y para ello tendremos nuestro for en decremento. Else pues nos mostrará cuando el motor esté detenido. Práctica 20 y 21. Interrupciones. Las interrupciones nos ayudan a tener un código más eficiente, debido a que, como hemos estado trabajando en otros códigos, siempre preguntamos al programa si los estados de los bits. Sin embargo, una interrupción se va a dar cuenta cuando hay un cambio y realizará el bloque que se le asigne. Para ello vamos a usar el PIC16F628A con una frecuencia de 4 MHz. En nuestro main tenemos lo siguiente. Vamos a tener una función interrupt para nuestra interrupción, y tenemos que, si el bit está en estado alto, nuestro bit 1 del puerto B va a tomar el valor contrario al que se encuentre y lo va a mostrar. En nuestro main vamos a tener a nuestro bit 1 y 2 del puerto B como salidas para que se vea en los LEDs, y tendremos la configuración para la interrupción. Y en nuestro while vamos a poner que nuestro bit 2 del puerto B va a tener nuevamente lo contrario al estado en que se encuentre, y tendrá un delay de 500 milisegundos. Para la práctica 21 vamos a usar el PIC16F877A con un cristal de 4 MHz. Vamos a hacer un manejo de timer como temporizador y contador. Entonces vamos a mandar a llamar a nuestra configuración y tendremos nuestra función interrupción. Vamos a tener la lógica que hemos visto anteriormente, que es tomar el valor del contrario, y vamos a obtener un valor para producir 10 milisegundos, y vamos a deshabilitar la bandera de interrupciones. Para la función timer 0 vamos a configurar como temporizador, a habilitar los preescaladores, el valor del preescalador que debe estar entre 1 y 256, y para generar los 10 milisegundos. En nuestro main vamos a tener que vamos a configurar el bit 1 del puerto B como salida, y vamos a configurar el timer, las interrupciones para el timer. Entonces configuraremos las interrupciones globales, limpiaremos la bandera de las interrupciones y habilitaremos la interrupción por timer. Producimos una señal de 10 milisegundos llamando nuestra función timer 0 del temporizador, y nuestro while va a tomar el valor contrario del estado en el que esté nuestro bit 2 del puerto B, y tendrá un delay de 1000 milisegundos. De esta forma veremos un parpadeo continuo, y así se muestra la gráfica. Práctica 22 y 23. En ella vamos a leer el valor de un sensor LM35 y posteriormente de un potenciómetro, y los valores los veremos visualmente en una pantalla LCD. Para ello ocupamos el PIC16F873A con una configuración de oscilador de 4 MHz. Para ello primero vamos a mandar a llamar a nuestra configuración, y tendremos nuestra librería de LCD, en el que únicamente tendremos que mandar a llamar algunas funciones. Nuestro ADC init nos ayudará a inicializar la conversión a digital,
y para ello seleccionamos el formato de resultados y seleccionamos los pines analógicos y los digitales con ceros y unos. Luego seleccionaremos el reloj de 2 de la DC y tendremos nuestra función para leer la variable. Para ello seleccionaremos el canal de conversión, el tiempo de adquisición y conversión. Iniciamos la conversión a DC y esperamos a que la conversión se realice. Finalmente nos va a retornar el resultado, es decir, una señal. En nuestro código principal vamos a configurar los pines del puerto B para nuestra LCD, que aquí tenemos que están definidos para la LCD. Y tendremos que inicializar dicha librería y nuestra función ADC. Vamos a tener las siguientes variables: dato, lectura y temperatura para guardar lo que nos ofrezca el sensor. En nuestro while tendremos que limpiar la pantalla y ubicarnos en la fila 1 y la columna 1 para dar una leyenda medición temperatura. Vamos a obtener el dato con ADC read y la lectura nos hará una multiplicación de 0.489 y tendremos la temperatura que valdrá lectura entre 10 más 48. Y finalmente tendremos un último cálculo. Esta parte del código simplemente es para mostrar los datos que nos ha dado en la LCD, en la fila 2, columna 1. Y el resultado sería el siguiente. Práctica 23. Para la práctica 23 será básicamente lo mismo, pero para un potenciómetro. Entonces vamos a usar igualmente la función ADC init y la función ADC read. Para nuestro main vamos a tener nuestro puerto B como salida, a inicializar la librería LCD y la función ADC. Nuestras variables para mostrar los valores en la LCD. Nuevamente limpiamos la LCD y nos ubicamos en la fila 1, columna 1 para la leyenda medición sensor. Tendremos a la variable dato, que va a ser igual a la función ADC read. La función nos dará los datos obtenidos con el potenciómetro y la lectura va a ser igual a dato por 0.489, que es 500 sobre 1023. Ahora, si la lectura es mayor a 99, el voltaje tendrá la variable lectura entre 100 más 48. Si no es así, tendrá simplemente 0. Y finalmente lo mostramos en nuestra LCD. Así obtenemos lo siguiente. Práctica 25. En esta práctica vamos a mover un servomotor de acuerdo con la señal de un potenciómetro. Para ello vamos a usar un PIC 16F877A con un cristal de 4 MHz. Para ello usaremos el siguiente código. Vamos a mandar a llamar nuestra configuración y tendremos funciones que hemos visto, como ADC init y ADC read. La función ADC init es para inicializar la conversión ADC, que es para los pines digitales. Lo siguiente es la función ADC read, con la que obtendremos los valores de nuestro potenciómetro. Para ello vamos a seleccionar el canal ANX, el tiempo mínimo para el ADC, inicializar la conversión, esperamos a que termine y finalmente nos va a regresar el valor obtenido del potenciómetro. Vamos a configurar el timer 2
Para ello, el PR2 tendrá un valor de 63 para mandar una señal de 250 microsegundos de periodo. Luego tendremos que seleccionar el preescalador de un bit y encender el timer 2. La siguiente función va a ser rotación servo X grados, que será la que nos va a permitir mover el servomotor. Va a obtener la variable grados y para ello va a pedir una variable flanco subida que va a dividir la variable grados de entrada en 14. Luego el bit 2 del puerto D será puesto como entrada y tendremos un delay de 750 microsegundos. Lo siguiente es cómo va a estar prendiendo y apagando básicamente de forma rápida o más lenta. Entonces tendremos que hacer un while en el que el flanco de subida debe ser mayor a 0 y vamos a ir decrementando en un microsegundo. Y nuestro bit del puerto D lo vamos a poner igual a 0 y tendremos un delay de 2000 microsegundos. Luego tendremos nuestro código principal en el que vamos a configurar el puerto D como salida y lo pondremos en estado bajo. Inicializamos el ADC y el timer 2. Finalmente tenemos una variable llamada dutyCycle, la cual en nuestro ciclo va a tener el valor del ADC read, es decir, los valores que obtenga el potenciómetro y los va a mandar a la función rotación servos X grados con la que se obtendrá el movimiento. Así obtendremos lo siguiente. Práctica 26. Vamos a realizar una comunicación serial. En nuestro caso, vamos a hacer un módulo Bluetooth con el que nos comunicaremos con el PIC. El PIC usado es PIC 16F877A con una frecuencia en el oscilador de 4 MHz. Vamos a mandar a llamar nuestra configuración en nuestro código y tendremos tres funciones, que es enviar carácter, envía mensaje y recibe mensaje. La función envía mensaje va a enviar una frase en este caso al Bluetooth. Entonces es básicamente lo mismo, pero para cada uno de los caracteres. Por eso se encuentra en un while. Lo siguiente es recibe mensaje. El PIC va a recibir el mensaje. Tendremos en el código principal lo siguiente. Vamos a configurar como entrada RX y como salida TX, que será nuestro transmisor. Para configurar el protocolo serial es el siguiente bloque. Va a configurar el WART en modo asíncrono, a configurar la comunicación de 8 bits y la comunicación en alta velocidad. Esta línea SPBRG a igual a 25 nos va a comunicar a 9600 baudios, que debe ser consistente con el módulo Bluetooth. Vamos a encender el módulo WART y vamos a encender tanto la transmisión como la recepción, RX y TX. Vamos a enviar el mensaje control encendido, control apagado de LED. Tendremos para ello la variable char datos, nuestro bit 0 del puerto B como salida. O sea, lo veremos visualmente con un LED. Para ello tendremos este while que nos permitirá mandar A o B a nuestro LED. Entonces, si datos es igual a A, nuestro LED se encenderá, está en estado alto, encenderá. Y si datos es igual a B, entonces nuestro LED se va a apagar y mostrará el mensaje LED apagado. En cambio, será el LED encendido y el resultado será el siguiente.
En el siguiente video se muestra cómo añadí un relevador a nuestro circuito y acá enciende perfectamente, es vía Bluetooth.